La Comunidad del Concierto en Onda Vasca. Un domingo más abrimos esta ventana a la Comunidad del Concierto con personas que pertenecen a esta comunidad, como nuestro invitado de esta mañana, Iñaki Alonso, subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Diputación Foral de Vizcaya. Iñaki, bienvenido. Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, primero, ¿cuál ha sido la influencia de Pedro Luis Uriarte para incorporarte a la Comunidad del Concierto? Bueno, pues hombre, Pedro Luis Uriarte es un hombre de referencia en relación al concierto económico, y como yo llevo 20 años trabajando también en Hacienda, desde la Hacienda de Vizcaya, en temas relacionados con el concierto económico, y además hice mi tesis doctoral sobre la relación del concierto económico con Europa, etcétera, he tenido siempre mucho trato con Pedro Luis. Primero como contribuyente, ahí sí he tenido relación también como contribuyente, aunque de eso no puedo hablar, de la relación como contribuyente, pero luego pues en charlas con él, en estar y en hacer un seguimiento, porque yo creo que lo más importante que está detrás de la comunidad de conciertos es la divulgación del concierto como instrumento característico, como la herramienta más importante de nuestro autogobierno, y como algo que verdaderamente incluso en Euskadi pues no conocemos todo lo que debiéramos. Entonces a mí todo este tipo de iniciativas, hombre, además si te dice Pedro Luis, únete a esto, no le puedes decir que no. Eso es evidente, pero es que además creo que este tipo de cosas son muy importantes, y que se hable del concierto económico y se hable con cierto rigor también del concierto económico, que muchas veces nos encontramos con que del concierto económico se habla bastante a la ligera. Se hace tanta demagogia desde fuera que este espacio así lo atestiguan y así lo constatan nuestros oyentes a través del WhatsApp, del 688-854-852. Son mensajes que nos llegan habitualmente diciendo y apoyando esta iniciativa, y diciendo que efectivamente gracias a este espacio conocemos más el contenido, el significado y qué es para nosotros el concierto económico. Y hoy queríamos situarlo en el marco europeo. ¿Cómo encaja el concierto económico en Europa? Bueno, pues el concierto económico en Europa, con sus altibajos, al final ha encajado muy bien en el ámbito del derecho de la Unión Europea. La Unión Europea es un conjunto de estados que, como tales, cada uno de los estados tiene su propio ordenamiento, y hay dentro de la Unión Europea estados centralizados y hay estados descentralizados, como en donde está Euskadi, que al final es un estado en el que, en el ámbito fiscal, que es lo que nos ocupa desde el punto de vista del concierto económico, pues dentro de España hay 5 haciendas completamente diferenciadas, cada una, la de cada uno de los territorios históricos vascos, la de Navarra y la del resto del Estado, y evidentemente estamos dentro de la Unión Europea, es decir, dentro el sistema tributario nuestro, que tiene que coordinarse con el Estado, y ahí está el concierto económico para establecer esa relación, también está dentro del paraguas de la Unión Europea. La Unión Europea al final es una unión de Estados que ha creado un derecho común, que ha creado unas instituciones comunes y que ha creado unas normas pues como de una comunidad de propietarios. Al final nos hemos dado unas normas que hemos aprobado, unos los han aprobado en referéndum, otros, como en el caso español, no se ha aprobado en referéndum, sino por ley orgánica de las Cortes Generales, porque así se previó ya desde la Constitución del 78, en el cual hemos atribuido una serie de competencias a Europa. Y las instituciones europeas tienen una serie de competencias que, obviamente, como las tienen, limitan nuestra capacidad para tener una autonomía normativa, pero también limitan la del Gobierno de Madrid, o la del Gobierno francés, o la del Gobierno alemán. Y en ese sentido, el encaje del concierto y el encaje de las haciendas forales es el mismo que el de cualquier otro Estado miembro. Otra cosa es que en determinados ámbitos del derecho europeo sí ha habido, en los años pasados, sí ha habido determinados puntos de controversia sobre si verdaderamente un esquema como el concierto económico encajaba perfectamente o no en el derecho de la Unión. ¿El concierto, Iñaki, podría ser eliminado por Europa? No, el concierto no puede ser eliminado por Europa. La capacidad porque Europa se basa en 2 principios. Se basa en que los estados han puesto en común determinadas cosas, pero solo esas cosas. Todo lo que que no se ha puesto en común sigue siendo competencia de cada estado miembro. Y además, el Tratado de la Unión Europea, una de las cosas que dice en sus primeros artículos es que la Unión Europea respeta la estructura constitucional de cada estado miembro. Con lo cual, Europa no podría coger y barrer el concierto económico. Otra cosa es que sí hemos atribuido a la Unión Europea determinadas competencias para armonizar los impuestos. En el IVA, por ejemplo. En el IVA, desde los años 60, hay unas directivas europeas que obligan a que el IVA sea bastante parecido en todos los Estados miembros, con diferencias. Entonces, evidente, y ahora en el impuesto sobre sociedades, hace 2 años se aprobó también una directiva de medidas antielusión que unas cosas muy concretas obliga a hacer de la misma manera en toda Europa. Entonces, desde esa manera, ¿qué hace? ¿Eliminar el concierto? No. Limita nuestra autonomía, pero limita nuestra autonomía no porque seamos una región y porque tengamos
un concierto económico, limita nuestra autonomía igual que limita la autonomía del gobierno alemán para aprobar su normativa tributaria. Entonces, obviamente, si se va ampliando el ámbito de las cosas que se armonizan en Europa, nuestro ámbito de decisión normativa, estoy hablando de decisión normativa, será más pequeño, pero el nuestro igual que el de todos los demás. No afecta especialmente al concierto económico. Sin embargo, toda esa armonización o todo ese intento de unificar de alguna manera todos los tipos impositivos en los países de la Unión Europea tiene también sus variaciones, ¿no? Porque nosotros tenemos tipos impositivos diferentes al resto del Estado. Sí, ¿no? claro. Sí, pero nosotros y dentro de toda la Unión Europea. Sí, es decir, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades, que siempre suele ser uno de los que más se mira, en este momento en Madrid tienen un impuesto sobre sociedades al 25%. En Euskadi teníamos uno al 28%, que con la última reforma fiscal que se ha aprobado en las 3 juntas generales va a bajar al 26% este año 2018 y al 24% a partir del año 2019. Pero Irlanda tiene un tipo de gravamen del 12,5%, sin ir más lejos. Es decir, para que os hagáis una idea, el tipo medio de gravamen en este momento nominal en la Unión Europea en el impuesto sobre sociedades ronda el 21%. Es decir, hay estados que están por debajo y hay estados que están por encima. Cada estado tiene su autonomía y con sus propias normas fija dónde quiere poner el tipo de gravamen. Otra cosa es que los 28 se pusieran de acuerdo en armonizar el tipo de gravamen y que todos pudiéramos tener, por ejemplo, un tipo mínimo del 15. O sea, si se fijara eso, Irlanda, nosotros no tendríamos ningún problema porque tenemos un 24, pero Irlanda sí tendría que subir su tipo de gravamen. Lo que pasa es que para que en la Unión Europea se armonicen cosas en el ámbito fiscal hace falta unanimidad. Es decir, tienen que estar de acuerdo los 28 Estados miembros. Ahí sí hay un problema en Euskadi, si me permitís introducirlo. Y es que en la Unión Europea las decisiones las toma en este ámbito el Consejo. El Consejo es la representación de los gobiernos de los Estados miembros. Claro. Y por lo tanto, España está representado exclusivamente por el Gobierno de Madrid. Llevamos muchos años peleando. De hecho, una de las cosas que retrasó la renovación del concierto de 2002 y que dio muchos problemas ahí fue precisamente la reclamación que había en Euskadi, entonces la lideraba la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, de tener una participación directa en el Consejo de la Unión Europea, es decir, de estar sentados al lado del ministro de Hacienda o del ministro de Economía español y poder hablar en ese foro. Y eso es algo que todavía no se ha reconocido. Es decir, que en el fondo sí tenemos ahí un déficit en el que nosotros tenemos con el concierto económico autonomía para fijar nuestros impuestos, pero en Bruselas no nos podemos sentar en pie de igualdad con los demás estados, en ese sentido, que también pueden fijar sus propios impuestos, porque tenemos que pasar por la representación del gobierno español. Claro, luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Que otras comunidades nos denuncian, por ejemplo, sí, ante Europa, precisamente por nuestros impuestos de sociedades, por ejemplo. Sí, eso pasó en el pasado. Hubo una época en la que hubo mucha beligerancia por parte de las comunidades autónomas limítrofes. Yo creo que sin ningún fundamento en realidad, es decir, porque incluso el análisis de los datos, es decir, porque una cosa es que nos fijemos en el tipo nominal del impuesto, y el tipo nominal del impuesto puede estar 2 puntos por encima, 2 puntos por debajo, pero al final hay muchas más cosas que configuran la tributación empresarial, no solo el tipo. Hay determinadas reglas luego no fiscales, como todas las relativas a pues coste de suelo, costes de mano de obra, etcétera. Con lo cual, un análisis empírico de lo que pasó en aquellos años aquí, aunque aquí tuviéramos unos incentivos fiscales que no había en La Rioja, o en Cantabria o en Castilla y León, probablemente pone en evidencia que no estábamos en una situación especialmente privilegiada, sino todo lo contrario. Ahí lo que usaron las comunidades autónomas limítrofes fue el tema de las ayudas de Estado. Es decir, el derecho europeo sí prohíbe que se den ayudas en los estados. Es decir, que un estado no puede conceder una ayuda a una empresa porque con eso se estaría alterando la competencia y se estaría rompiendo las reglas que rigen el mercado interior. Y eso, en el ámbito de las ayudas, lo que se prohíbe es que se den medidas que sean selectivas, en el sentido de que beneficien a determinadas empresas o a determinadas producciones. Y ahí una cosa que no estaba clara en su momento, estoy hablando de principios de los años 90, era cuál era el ámbito de comparación, porque claro, nuestra normativa fiscal no se aplica a todas las empresas españolas, lo mismo que la ley española del impuesto tampoco se aplica a todas las empresas españolas. Y ahí sí hubo una sentencia del Tribunal Supremo Español del año 2004 que dijo que nosotros tuviéramos un tipo de gravamen más bajo podía suponer una ayuda de Estado. Eso está totalmente superado porque hubo que ir al Tribunal de Luxemburgo, hubo una cuestión prejudicial en el año 2008, allí en Luxemburgo estuvieron La Rioja, estuvo Castilla y León, estuvo el Reino de España, estuvimos nosotros, el Gobierno vasco, las diputaciones, estuvo Confebasc también, estuvo incluso en Inglaterra, el Reino Unido e Italia, es decir, porque en los recursos ante el Tribunal de Luxemburgo pueden participar otros Estados miembros, porque lo que diga el Tribunal sienta principios para los 28 Estados miembros, y ahí el Tribunal de Luxemburgo acabó diciendo lo que había dicho el Tribunal Supremo Español no era correcto, es decir, que en un Estado centralizado
como Francia, si se da un tipo impositivo más reducido en una región, sí es una ayuda de Estado. Pero en un Estado descentralizado, como puede ser Italia, como puede ser España, como puede ser Portugal, como puede ser el Reino Unido, hay que ver si la región es autónoma. Y si la región es autónoma y cumple 3 requisitos de autonomía, una autonomía institucional, una autonomía de procedimiento y una autonomía económica, y esta es la más importante, es decir, que al final, si tú eres responsable de tus decisiones económicas, tú luego asumes las consecuencias, que es un poco lo que, si habéis hablado de cupo y habéis hablado de todas estas cosas, sabéis que en Euskadi, si bajamos los impuestos y recaudamos menos, tenemos menos para gastar. Tenemos absolutamente toda la responsabilidad recaudatoria y también pues todos los perjuicios de eso. Gracias a la... Porque el resto no lo quiere. Claro. Efectivamente. El resto, quiere decir, el resto de comunidades autónomas del Estado español no quieren... El concierto se basa en el riesgo. El concierto se basa en el riesgo. Es decir, tú vas a pagarle al Estado por lo que hace aquí o por lo que hace en beneficio de Euskadi un tanto. Y es un tanto que no depende de lo que tú recaudes. Es un tanto que depende de sus presupuestos, de lo que va a gastar. Con lo cual, tú te vas a quedar el diferencial. Y tú tienes que mantener la sanidad, tienes que mantener la educación, tienes que mantener las carreteras, los bomberos, o sea, el turismo, todas las competencias. Con lo cual, si recaudas menos, como lo que vas a pagar a Madrid es lo mismo, o sea, no va a depender de lo que tú recaudes. Y eso, precisamente, el que si nosotros bajamos los impuestos nos perjudicamos en el sentido de que si tenemos menos recaudación tenemos menos para gastar, eso es lo que salvó al concierto en Europa, porque precisamente la autonomía económica era eso, que nadie te compense si tú decides bajar los impuestos. Entonces, que tú seas al final ¿eres mayor o eres un niño? Es decir, ¿es adulto o eres un niño? ¿No? Eso es, tú te asumes tus consecuencias, porque nosotros hoy tenemos una norma, ahora estamos en campaña de renta, tenemos una renta más cara o con un tipo de gravamen más alto que en el resto de España. Tenemos un impuesto sobre sociedades que este año sigue siendo un punto más alto. El año que viene va a ser un punto menos. Al final luego influyen otras cosas, pero tú eres adulto y tú has decidido fijar, bueno, las juntas generales con las mayorías políticas que se han configurado en cada momento, tú has decidido fijar cuál es el nivel de tus impuestos. Y con eso mantienes tu estado de bienestar, que es un poco a lo que estamos. Y si eso tú eres el responsable, Europa lo que nos dijo en el año 2008, el 11 de septiembre de 2008, que para nosotros en el mundo del concierto es una fecha clave porque fue cuando el Tribunal de Luxemburgo se pronunció sobre si el hecho de que las normas forales se aplicaran solo en Euskadi implicaba que podía haber una ayuda de Estado o no. Ahí fue cuando el concierto dijo, hay que mirar si esa región es autónoma. Si esa región es autónoma, entonces no hay que mirar lo que pasa en el resto del Estado. Pues Iñaki, hay a quien todo esto no le ha entrado en la cabeza todavía. Bueno, eso pasa como con todo. A veces hay cosas que son difíciles de comprender, pero lo más difícil de todo es cuando no se quiere comprender. O cuando no se quiere asumir lo que está otra. Yo sí Porque lo has dicho muy claro. Y no solo tú. Más alto, lo dijo el Tribunal de Luxemburgo. Más alto imposible. Por eso. De todas formas, es muy fácil hacer demagogia y es muy fácil, además, hablar de las cosas cuando no se conocen lo suficiente. Por eso, volviendo a lo de la comunidad del concierto, cualquier iniciativa que sirva para difundirla. De hecho, la Diputación de Vizcaya estamos desde el año 2000, montamos la Asociación Concordia con las universidades, con la Universidad del País Vasco y con la Universidad de Deusto, precisamente para eso, para difundir el concierto económico, para estar constantemente explicando lo que hay. Porque cuando hablan por ahí de que ha habido un cuponazo y todo ese tipo de historias, a nadie le están contando que durante los últimos años, cuando hubo tantos problemas financieros, que el Reino de España estuvo al borde del rescate por parte de Europa y hubo que recortar, se han Acuérdense dado de la prima de riesgo. Miles y miles de millones de euros han ido del gobierno central a las otras 15 comunidades autónomas para que pudieran pagar sus facturas, fuera del sistema de financiación normal, inventándose cosas. Y en Euskadi y en Navarra, que tenemos el mismo régimen, allí el convenio y aquí el concierto, no llegó un céntimo, ni tenía que llegar, O sea, no tenía que llegar, pero no llegó un céntimo. Y durante esos años, evidentemente, aquí, hace un par de semanas o 3, estuvieron en Guernica, en la Casa de Juntas, una representación del Senado de España, de la Comisión de Justicia del Senado. Y nos invitaron a un representante del Gobierno Vasco, a otro de la Diputación, y yo tuve la ocasión de estar allí. Y me hacía mucha gracia porque preguntaban, algún senador preguntaba, oiga, ¿y ustedes por qué no acudieron a los mecanismos de financiación si el Estado les prestaba dinero a tipo cero? No, pues que no es cuestión de que te presten dinero a tipo cero. Nosotros tenemos un modelo en el cual nosotros somos adultos y responsables. Y si recaudamos más y nos va bien, podemos gastar más y tener mejores servicios, o subimos los impuestos para tener mejores servicios,
beneficios, y cuando va mal lo asumimos. Y por eso en Europa nos han dicho lo suyo vale, porque a Portugal le dijeron que lo suyo no valía, ¿eh? La primera vez que el Tribunal de Luxemburgo se pronunció sobre esto fue sobre Azores, un par de años antes que sobre el País Vasco. Y en Azores acabó diciendo que en Azores no era una región suficientemente autónoma, porque la Constitución portuguesa prevé que lo que dejan de recaudar los de Azores si bajan los impuestos se lo paga el Estado central en forma de subvenciones. Y eso en Euskadi no pasa. En Euskadi pasa todo lo contrario. Se puede decir más alto, pero no más claro. Iñaki Alonso, subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Diputación Foral de Vizcaya, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana aquí a contarnos todo esto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Agur. Agur.